Todos hablan de educación, pero pocos la explican. En ADN seguimos compartiendo la buena educación. Ya estamos de regreso en La Buena Educación, hoy conversando con Cristian Beley, doctor en educación, investigador de CIAE de la Universidad de Chile y autor del gran experimento Mercado de Privatización de la Educación Chilena. En esto habíamos planteado ya cuáles habían sido los objetivos de este gran experimento que se inicia durante la dictadura y queremos revisar ya cuáles son los efectos, qué es lo que tenemos ahora. Exactamente, y tal vez sería interesante un análisis, Cristian, respecto de por qué está resultando tan difícil hacer estas reformas que tiene el gobierno actual, que tratan de cambiar en alguna medida el paradigma que se creó en los 80. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cuál es tu interpretación al respecto? Bueno, la verdad es que en algún sentido este experimento, así como hemos criticado que no mejoró la calidad ni la equidad de la educación, sí fue bastante exitoso en privatizar el sistema y en ese sentido también fue exitoso en debilitar la educación pública. Entonces, si era parte de los objetivos, y probablemente lo era, de los que hicieron este experimento, privatizar el sistema y debilitar la educación pública, en eso tuvieron un gran éxito. Eso se logró. Y eso lo que hace entonces hoy día es que cuando a 20, 25 años después un gobierno quiere modificar alguna de las reglas del juego, le resulta extraordinariamente difícil, entre otras razones, porque no tiene instituciones públicas con las que poder mover el sistema. En otros países en que se ha intentado algún tipo de experimento, ahora sí, más en estricto rigor, responsable, más acotado, la verdad es que estos países en general tienen sistemas de educación pública bastante fuertes y cuando los gobiernos quieren introducir algún tipo de reforma o política, lo hacen primero en su sector público, que es el que al final da la pauta para cómo se comporta el resto del sistema. En Chile hoy día lo que tenemos es un sistema tan privatizado que por una parte en el sector público no tenemos instituciones que permitan hacer reformas. De hecho, parte de la reforma que ha prometido la presidenta Bachelet y que probablemente a mi juicio es la pieza faltante más importante, es el fortalecimiento de la educación pública, porque al destruir esa institucionalidad el Estado, el gobierno se queda sin la principal herramienta de política. Y en el lado de la educación privada ocurre algo similar. Es tan desarticulado, fue tan desregulado el modo en que se privatizó el sistema chileno, porque también se podría haber privatizado de modo más regulado, más ordenado, que ahora el gobierno, cuando quiere introducir regulaciones para disminuir la discriminación de los estudiantes o introducir mejores criterios de calidad en las escuelas privadas, se encuentra con una tremenda oposición porque ya está instalada la manera antigua de funcionar. Ahora, tú decías, aquí falta una pieza que es clave, que es educación pública, y esa ha sido una crítica que he habido desde el primer momento en relación a la reforma educacional. De hecho, la propia presidenta ha reconocido que sí, quizás debió haber partido por ahí. ¿Tú crees que, como está planteada esta reforma educacional, se puede avanzar hacia un fortalecimiento de educación pública o ya la verdad es que la situación se torna cada vez más difícil, considerando cuáles han sido los cambios que ya se han implementado o aprobado, partiendo por ejemplo, la reforma a la ley de inclusión? No, al revés. Yo considero... Yo no participé del debate de si es que teníamos que partir por la educación pública o por la educación privada. Que fue un gran tema, por eso digo, por eso lo no quise participar porque mi opinión más bien es que sí, que había que partir por la educación pública, pero no en marzo del 2014, sino que había que partir por la educación pública hace 10, 15, 20 años atrás. De manera que considero medio irrelevante eso de si es que un mes antes, un mes después la educación pública. Lo que sí creo es que las dos cosas hay que hacerlas. Si uno no tiene reglas del juego más claras que hagan que la educación privada pueda funcionar mejor, pero que su lógica de funcionamiento no sea destruirse de unas escuelas a otras, como lo expresábamos al inicio, ni tampoco destruir a la educación pública, sino que sea de verdad colaborar con la educación pública. Si uno no hace eso, uno no va a tener un sistema equitativo, tampoco de calidad, esa es mi convicción. Y por otro lado, la única manera de poder fortalecer la educación pública es controlando de mejor manera esas dinámicas de mercado que le hacen tanto daño. Pero eso no es suficiente. Lo otro es reformar la institucionalidad de la educación pública que hoy día está en manos de los municipios y que a todas luces requiere un modo de gestión distinta. Entonces, ¿desmunicipalización? La desmunicipalización y la creación, por lo tanto, de servicios de gestión local de la educación pública mucho más competentes, que de verdad profesionalicen ese campo y que vuelvan a situar la educación pública, como lo estaba diciendo, en el eje del sistema educacional. De manera que yo creo que son las dos cosas y me parecería a mí que la reforma en el nivel escolar de la presidenta Bachelet va a quedar completamente coja si es que no se logra avanzar también en el proceso de desmunicipalización. Cristian, pero ¿será muy tarde para
rearmar la educación pública. Estamos hablando de que ya la educación pública en el sistema escolar tiene 30% de matrícula aproximadamente. ¿Será muy tarde para recuperar el sistema? Además, con los conflictos que hemos venido teniendo, que se aunan al diagnóstico que ya planteabas de competencia y de desregulación. Yo creo que no. Yo creo que un tercio del sistema educacional, efectivamente, como tú lo dijiste cuando introdujiste el programa, nos pone como uno de los países más privatizados del mundo. Pero no es tarde porque mi convicción, ya la dije, el sistema escolar chileno no tiene instituciones sólidas. Yo no creo que por la sola creación de escuelas privadas subvencionadas atomizadas, el sistema escolar chileno va a mejorar su calidad. Eso está demostrado. La verdad es que en nuestro debate público hemos sido bastante ciegos en creer que los problemas de calidad se reducen al sector público. Y la verdad es que en la primera parte yo mencioné, los problemas de calidad están también en el sector privado. Sí, pues. Y yo creo que la razón fundamental es que ahí no hay una institucionalidad que profesionalice ese sector. Entonces, mi convicción es que no es tarde, más bien es imprescindible. Es imprescindible tener un sistema de educación pública más profesionalizado que le va a dar la pauta también al sector privado de cómo funcionar. Lo mismo hay que decir sobre los profesores. La discusión que tenemos sobre los profesores hoy día es una discusión en la cual en el núcleo estratégico del sistema escolar introdujimos criterios de mercado en su formación tan fuertes, pero también en su regulación laboral tan fuertes, que ahora no tenemos cómo hacer política pública para garantizarle a todos los niños que van a tener en su sala de clase un profesor competente a cargo suyo. Y la única manera de hacerlo, si uno mira a los países más exitosos, es teniendo instituciones sólidas, instituciones públicas sólidas, de formación de profesores, reglas laborales sólidas que también se impongan al sector privado y un sistema educacional público que marque la pauta del sistema escolar. Los sistemas escolares en el mundo son tan buenos como son sus sistemas públicos, no sus sistemas privados. De manera que yo creo que no es tarde y más bien continúo con la convicción de que es imprescindible. Bien, Cristian Beley, interesantísima mirada, muchísimas gracias, autor del gran experimento Mercado y Privatización de la Educación Chilena. Gracias por acompañarnos aquí en La Buena Educación. Muchas gracias, Cristian. Gracias por invitarme. Y mencionaba ahí, Cristian, qué es lo que está pasando con los profesores a propósito del debate, la discusión respecto a la reforma educacional, el proyecto de carrera docente. Queremos revisar cuáles han sido las grandes noticias de esta semana. Lo revisamos en este segmento que prepara Juan Pablo Moraga, que se llama La Semana con Educación. Ya volvemos. Jornada clave y decisiva en el Parlamento. Me apena enormemente que hayan algunos que creen que lo único que importa acá es hacerle un punto político o al gobierno o al colegio de profesores. Yo aquí no estoy por eso. Donde por momentos la tensión entre los honorables alcanzaron altos índices. Yo creo que es importante también señalar, y lo dice la UNICEF, es necesario... Diputada Girardi, es el tiempo. No, si no tengo tiempo no puedo justificar mi voto, presidente. Y por lo tanto, si no puedo justificar mi voto, no puedo votar. Y donde algunos aprovecharon de poner los puntos sobre las IES. No somos nosotros los llamados a administrar los conflictos del colegio de profesores. Y por eso, a pesar de todo, voy a votar favorablemente este proyecto de ley. Así, con un acalorado debate que alcanzó incluso a las gradas, la Cámara Baja decidió aprobar en general el polémico proyecto de carrera docente, que ya mantiene paralizados a los profesores por 1 mes y medio. El gobierno aplaude, porque las tratativas para su éxito se mantuvieron incluso pocas horas antes de efectuada la votación, como ya lo adelantaba la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga. Lo que hoy día entonces ha ocurrido no es una palabra final, el proceso ahora legislativo continúa y como ejecutivo entonces lo que esperamos y vamos a trabajar fuertemente en aquello es que en esa instancia efectivamente este proyecto se apruebe. Pero nadie dijo que sería fácil, pues no solo convencer a la oposición parecía un desafío complejo de conseguir. Con un magisterio dividido, la pista se tornó aún más cuesta arriba. Algo que provocó el malestar de la ministra de Educación, Adriana del Piano. Esto no puede ser unilateral. Aquí ha habido cambios absolutos en el proyecto de ley y no podemos seguir entregando y al frente una actitud absolutamente intransigente de descalificaciones permanentes. El nivel de insultos, el nivel de agresiones, no se condice con personas cuya tarea es ser educadores de los niños de Chile. En respuesta, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, intentó poner paños fríos. Nos plantea un desafío como gremio para estar vigilante y no permitir que este proyecto se desvíe hacia otro rumbo
Es el momento de la unidad del magisterio. No pueden primar los intereses particulares y electorales por sobre intereses generales del profesorado y del país. Días que marcan el inicio de un largo camino que transitará, lo más seguro, el proyecto de carrera docente en el Parlamento. Ahora la atención se centra nuevamente en los profesores y en un paro que mantiene sin clases a miles de alumnos. Fue la semana con educación.